pero hay que tener ciertas cosas pendientes. Y hablar mucho, aquí hay que hablar de ciertas cosas que uno observa, más que nada en la cotidianidad. Bueno, análisis de proceso. En esta parte vamos a ver, bueno, el análisis de proceso, diagrama de flujo de procesos, que ya lo vimos, pero volver a recalcarlo, y los tipos de procesos, y las medidas de ejecución de procesos, ¿sí? Tendremos, bueno, todo análisis o todo proceso realmente es cualquier parte de la organización que toma una entrada y lo transforma en una salida, lo que sea. Puedes tener mano de obra, puedes tener materiales, administración, capital, todo va a entrar dentro de un proceso que lo va a transformar o se va a retroalimentar y va a sacar o va a sacar un bien o servicio. ¿Sí? El objetivo es crear un valor. También podríamos definirlo como es esencial comprender cómo funcionan los procesos para poder asegurar la competitividad de una compañía. Es decir, cuando uno tiene una compañía o uno va a trabajar en una compañía o una empresa, es muy importante saber cuáles son los procesos, dónde comienza y dónde termina. ¿Sí? Siempre el proceso tiene que ver con la necesidad de la empresa. ¿Sí? Es importante saber cuánto debemos de comenzar, cuánto debemos de terminar, cuándo debemos hacer las cosas rápido o más lento, depende. Las empresas siempre tienen estipulado cuándo al comenzar un proceso, cuánto se demora al terminarlo. Pueden ser horas, pueden ser minutos, por eso es muy importante saber qué pasa paso a paso, sobre todo en empresas como restaurantes, que ahí alguien está esperando una orden, restaurantes, procesos de fabricación, a pedido, etcétera. Pero sobre todo en cosas de alimentación, sobre todo los restaurantes, es un ejemplo que uno tiene que tener un proceso bastante bien elaborado, saber los tiempos que se usa en cada una de las etapas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de dos restaurantes de comida rápida, ¿sí? En un restaurante se puede entregar al cliente una hamburguesa de 250 gramos a un costo directo de 50 centavos, estamos hablando en Gringolandia, y el costo del otro restaurante es de 75 centavos, mucho más cara. Haga lo que haga, el segundo perderá 25 centavos de la unidad por cada hamburguesa que sirva si se compara con el primero, ¿sí? Al montar o al subir el proceso para producir estas hamburguesas, es preciso considerar muchos factores. Entre esos, el costo de la materia prima. Puede ser que un restaurante use materia prima más barata, o puede ser que un restaurante use materia prima más cara. A veces son iguales, a veces como la cocinan. Por lo general, en los restaurantes se aconseja, si uno quiere vender un producto de calidad, tiene que tener materia prima de primera, ¿sí? Porque cosas de comida es muy delicada. Y la gente también es delicada. Y competencia tienes mucha, ¿sí? Un momento, muchachos, me están sonando el citófono, a ver quién es. Un momento.
Disculpen que venía a dejarme el agua. Bueno, entonces, en los procesos aquí de los dos restaurantes, hay que ver varios factores, como es la costo de la mano de la materia prima, costo asociado a la preparación de la hamburguesa y costo de tomar la orden y la entrega al cliente, ¿sí? Todo eso depende de los costos. Por ejemplo, hay ciertos restaurantes que, por ejemplo, hay cosas que tienen que tomar en cuenta. La materia prima es muy importante. La persona que lo elabora, si es un chef, pues te cobra mucho más caro por elaborar una hamburguesa que por elaborar. Si no es un chef o es alguien entrenado, también hay que ver cómo cuesta su entrenamiento, etc. Entonces, en este tipo de cosas hay que ver por qué aumentan los costos y cuáles son los tiempos de fabricación. Porque quizás haciendo una hamburguesa te demores, vamos a ver, 2 minutos en armarla, pero ¿cuánto te demoraste en cocinarla? Cocinar, el pan lo viene hecho, viene elaborado, pero la carne hay que cocerla, no la puedes dejar ahí mucho rato porque la hamburguesa se pone dura. Entonces hay que hacerla en el momento para ponerla en el momento en el pan. Después envolverla, después dejarla en un lugar donde se mantenga caliente. Todo eso hay que tomar en cuenta relativamente a un proceso de comida rápida. Entonces, ¿qué es un proceso? Repito, un proceso se refiere a la parte cualquiera de una organización que toma insumos y los transforma en productos que según espera tendrán más alto valor para ella que los insumos originales, es decir, los voy a transformar. Sí, porque no es igual vender carne, vender el pan que vender la hamburguesa hecha, si lo estoy transformando. Mi fin último de su objetivo es generar un bien y servicio, en el cual va a ser consumido. Entonces, por ejemplo, miremos o pensemos sobre cuánto gana la máquina electrónica respecto a la mecánica. Es decir, tomemos en cuenta los tragamonedas. Las máquinas tragamonedas. No sé si han jugado esa cuestión usted alguna vez, yo lo he jugado. Las máquinas tragamonedas, como dicen, son tragamonedas. Es decir, ellas constantemente están lanzando jugadas que uno va metiendo las monedas y va perdiendo. Va bajando su nivel. Llega a un nivel, bueno, tengo, no sé, 50.000 pesos, y va jugando y ahí está el azar que te den o no te den. Pero todas las máquinas tragamonedas, por ejemplo, tienen una manera de un proceso en el cual cada cierto lanzada al azarmente, electrónicamente, pues te va a hacer que ganes algo. Pero el fin último de las tragamonedas es eso, que la gente vaya perdiendo su dinero para ellos ir ganando, y de vez en cuando se lanza un premiecito por ahí porque eso está todo finamente programado, ¿sí? Pero si tú vas a un casino y no están todas las tragamonedas trabajando, si no tienes tu 20 máquinas y solamente en el día se funcionaron 5, pues ahí tienes que ver la referencia de cómo está tu sistema o tu proceso. Porque si están trabajando las 20 máquinas, pues mucho mejor que estén trabajando las 20 máquinas que trabajen 5, porque están constantemente moviéndose. Por ejemplo, otro ejemplo de, de negocio o de proceso que es sencillo. Por ejemplo, yo una vez trabajé o tuve una empresa donde yo alquilaba lavadoras. Lavadoras pequeñas, de dos tinas, se llevaban y se alquilaban por un día o 2 días. Póngale que el día valía 10.000 pesos. Y en el día la persona lavaba y al otro día te la entregaba. Claro, era muy fructífero si tú tenías, por ejemplo, 10.000 pesos en el día y tenías las 10 lavadoras trabajando, eran 100.000 pesos, ¿no? Y cada 15 días la lavadora tenía que ir a un chequeo mecánico que te cobraban un porcentaje del mecánico para revisarla, porque de hecho la gente dañaba mucho las máquinas. Pero si no se alquilaban o no se arrendaban las 10 lavadoras, se alquilaban 5 al día o 2. Entonces, tú tienes que ver más o menos la dinámica del negocio en el momento de que vas a hacer un balance, porque ahí tienes que ver si funciona o no funciona, porque si las máquinas te valen, no sé, hay unas máquinas lavadoras aquí que valen como 50.000 pesos, 60.000 pesos, son pequeñas y se podrían alquilar, y hay que ver cuánto es la ganancia. Si tú la alquilas 10.000 pesos al día, bueno, 2 días son 20.000, y así sucesivamente. Hay gente que la pega por una semana.
Depende del tipo, hay que vigilar lo que pasa. Bueno, en toda empresa siempre tiene que existir empresa. Al comenzar, o donde está la ficha, donde están las normas de seguridad y las normas informativas de la empresa, un diagrama de flujo. Yo ya les hablé a ustedes sobre el diagrama de flujo. ¿Qué hace el diagrama de flujo? El diagrama de flujo presenta los principales elementos de un proceso, desde el principio al comienzo hasta el fin, por todas las etapas que va generándose el proceso o va transcurriendo. Estos elementos son elementos básicos que pueden incluir tareas u operaciones, flujo de materiales, cliente, punto de decisión, áreas de almacenamiento y colas, sobre todo una línea de procesamiento que vaya amarrada una con otra. Es una metodología que se usa mucho ideal para empezar a analizar un proceso. ¿Por qué? Porque ahí en un cuadro o en un gráfico te muestra todas las etapas. Esto tiene que estar constantemente, deberían las empresas constantemente estar renovándola, porque a veces hay procesos que van cambiando semestre a semestre, año a año, hay una cosa que quitan, una máquina que cambian, y a veces al comprar una máquina o algo que genere mayor rapidez al proceso, pues cambia el diagrama del proceso. Si una máquina hace una cosa en menos tiempo, también cambia. Entonces, por ejemplo, tenemos este diagrama de flujo, que ya hemos hablado antes. Este es un diagrama de flujo de una tragamonedas. Entonces tenemos insertar la menú, presionar el botón, ganar o perder. ¿Sí? Si tú ganas, pues activar el pago, cuánto ganaste, y mover las monedas como es, ¿sí? Es decir, mover el sistema como es. Por lo general, cuando la gente gana, retira y vuelve a jugar, porque el sistema es así. Si no ganas, vuelves a jugar, siempre es igual, ¿sí? Entonces, en estas etapas, pues estas etapas son cruciales para saber cuál es el flujo de, vamos a ver aquí el flujo de, aquí tienes, inserta la moneda, ¿ves? Presiona y ganas o pierdes. Si tú ganas o pierdes, pues toma decisión, vuelves a jugar o te vas, ¿sí? Pero siempre las tragamonedas tienen esta característica, es decir, la gente por lo general siempre sigue jugando. Tiene que ser que se le ha ido el tiempo o se le acabó la plata, que no siga jugando. Pero lo que quiero mostrar aquí son las cosas importantes, que son las tareas, ¿ves? Tareas o operaciones. Tendremos que insertar, presionar el botón, activar el pago, pagar al ganador, mover la moneda al buque de pago, mover la moneda al buque del ganador. La otra parte, tendríamos punto de decisión aquí, gana o pierde. Juega otra vez o no. Acá es el búnker de pago lleno. Si está lleno el búnker de pago, imagínense, si está lleno, hay que vaciarlo. Área de almacenamiento cola. Tenemos aquí búnker de pago y búnker de ganador. A veces esto está lleno y uno la chunta y gana toda la plata. Eso pasa en las máquinas tragamonedas. Pero hoy en día son electrónicas. Antiguamente eran mecánicas. ¿Sí? Tenían un sistema que iba rotando. Entonces, como son electrónicas y tienen un sistema computarizado, pues son programadas. Realmente es un programa el que lanza esto. Un programa que se diseña igual que esto, en el cual está el jugador en un lado, como ven aquí, y la activación de la máquina. ¿Aló? ¿Me hablaban? Ya. Entonces, se diseña de la misma manera en programación. Si gana, si pierde, cuántas veces lo va a hacer ganar, cuántas veces van a perder, cuáles son las jugadas más representativas. Las tragamonedas son, bueno, a veces son generosas. Yo jugaba tragamonedas mucho tiempo por cuestiones de matemática. Me gustaba de la probabilidad de que ganara. Recuerda que a veces hay tres espacios, tienen que tener tres cosas que coincidan o a veces hay más. Mientras más cositas tenga para que coincidan, más difícil es porque la probabilidad aumenta. Bueno, disminuye la probabilidad, menor. Mientras menos cámaras tengan que coincidan, como decir 777, ahí son tres, es más fácil ganar, como los dados. Bueno, sigo por acá. Entonces, hay procesos que tienen una etapa, como hay procesos que tienen multietapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3,
vamos a empezar a hacer una hamburguesa. Bueno, primero vamos a empezar a cocinarla, arreglar la lechuga, etcétera. La etapa 2 es ensamblaje la hamburguesa. La salsa, la hamburguesa, la crema, la cebolla, etcétera. Y etapa 3, donde tú la pones la hamburguesa y esté en un lugar tibio para poderla servir. Recuerden que la idea de como fue McDonald's, McDonald's fue el pionero de comida rápida. ¿Cuál era la cuestión de McDonald's? ¿Cuál fue la idea genial de McDonald's? En los años 50, cuando empezó esta idea de la comida rápida, lo primero que hicieron fueron comidas o restaurantes que te sirvieran en los autos. Entonces, uno pedía la orden y la gente iba, se quedaba en su auto y te llegaba, iban a buscar tu orden, te llevaban al lugar, al mismo auto te llevaban la comida y eso era lo más moderno. Pero hubo un señor que se dio cuenta que era más sencillo o más rápido tener un stock de hamburguesas y listas para servir. Y cuando tú pidieras algo, si mire, quiero una hamburguesa, papa frita, bebida, de una vez, en menos de un segundo o menos de 5 minutos, estuviera eso servido. Ese fue el boom de McDonald's, ese fue lo que hizo McDonald's como es hoy en día. Muchos han copiado el sistema. Fue el primero, el pionero en hacer este tipo de manejo del proceso porque era súper rápido, ¿sí? E internamente él tuvo que cambiar y aprender cómo tendría que hacer las cosas más rápido. Ahora le voy a mostrar los procesos que tiene McDonald's. Entonces, hay un amortiguador, se refiere al área de almacenaje donde se deja el output, lo que va a salir antes de ser usado en una etapa siguiente, ¿sí? En un proceso multietapas, por lo general hay muchos lugares o amortiguadores, donde se almacena lo que se terminó en el proceso número 1, en el paso número 1, para después, al momento de usarse o momento de requerirse, se use para el paso número 2. Eso se llama amortiguadores. ¿Sí? Bueno, hay distintos tipos de procesos. Digamos aquí, el caminos alternativos. Tenemos diferentes maneras de generarlo. Tareas, operaciones, en el cual vamos a tener un fin último, igual. Acá tenemos, cuando hacemos dos cosas a la vez, vamos por esta línea, hacemos una cosa y vamos por esta otra línea y al final se produce lo mismo o se juntan aquí para ver qué hicimos aquí, qué hicimos acá y eso va a llevar que esto se vaya al final del proceso. Esta actividad simultáneamente pues sucede en las grandes empresas, donde en un lugar están, no sé, vamos a pensar en el restaurante de McDonald's, otra vez están preparando hamburguesas, están haciendo las papas fritas por otro lado y otro está llenando el vaso con bebida. Esas son cosas simultáneas y a la vez, cuando esté todo listo, se reúne y se entrega. Y productos diferentes o producción de diferentes productos, pues también se genera mucho aquí, donde aquí generas una cosa y aquí generas otra cosa. Muy común también en las grandes empresas que hacen varias cosas a la vez. Entonces, ¿qué es un bloqueo en un proceso? Ocurre cuando las actividades de un paso deben parar porque no hay lugar para depositar los ítems terminados. Es decir, terminamos esto y estamos llenos. No podemos seguir produciendo. Eso es un bloqueo. ¿Sí? Sucede mucho en las empresas cuando no hay una planificación y tampoco el mercado se ha movido como consideran. A veces hay empresas que tienen ellos hacen un recuento anual y ellos más o menos se proyectan al otro año cuánto van a ser sus ventas al mes o a veces a la semana. Y generalmente cuando esto ocurre es cuando hay bajas ventas y se acumulan las cosas y no podemos pasar de una etapa a otra para terminar, porque no conviene, no sirve. Privación. Ocurre cuando las actividades de una etapa deben parar porque no hay trabajo. Si un empleado está esperando en una estación de trabajo y no hay trabajo para procesar, el empleado permanecerá ocioso hasta que la próxima unidad de trabajo aparezca. Esto pasa mucho cuando hay muchos lugares especializados. Es decir, si yo tengo cinco estaciones de trabajo y cada una es especializada, pues yo no puedo poner el que está en la 3, en la 1, o el que está en la 2, en la 3, o ayudar a este porque son lugares especializados.
¿Qué pasa ahí? El empleado pasa esto, tiene que esperar que venga la otra etapa para poder generar o seguir con el trabajo que aparece. Cuello botella. Bueno, los cuellos botella son muy recurrentes en las grandes empresas. Ocurre cuando la capacidad limitada de un proceso causa que el trabajo se apile en una estación o en el trabajo se mal distribuido dentro del proceso general. ¿Qué pasa con los cuellos botella? Los cuellos botella a veces no se identifican, ¿sí? Pero uno sabe que están por ahí en el proceso. Entonces hay que ir estación a estación viendo dónde puede ser que esté el cuello botella. Dice, si el empleado trabaja demasiado lento en un proceso de multietapas, el trabajo empezará a acumularse. Por eso la gente tiene que ser rápida y ser entrenada. En este caso, el empleado representa la capacidad limitada causada por el cuello botella. El empleado es el cuello botella. Puede ser también que las etapas no estén coordinadas y la primera etapa lo hace muy rápido y la segunda etapa lo hace muy lento. Entonces, como esta no está coordinada, cuando recibo esto de la primera etapa, lo agarro para la segunda etapa y empiezo el proceso, quizás la primera etapa lo hace muy rápido y entonces, llegando a la segunda etapa, se empieza a acumular. Pasa mucho si tú no ves dónde está el cuello botella, es arriesgado, porque el cuello botella te implica un retraso en la producción general, ¿sí? Entonces, los japoneses son muy cuidadosos con esto. Cuando hay un cuello de botella y lo logran captar, de una vez solucionan inmediatamente. Por ejemplo, si yo tengo que entregar, es que en cualquier parte del proceso puede generarse un cuello de botella. Puede generarse un cuello de botella, por ejemplo, si yo termino un producto y mi final de mi producto es entregarlo es distribuirlo. Ese es el final de mi producción. Lo hago, lo fabrico, lo envuelvo y lo reparto. Bueno, imagínense que en la parte de repartir se me acaban los camiones o los camiones no regresen pronto vacíos para volverlos a llenar. Ahí se puso un cuello de botella, ¿sí? Porque ahí algo está parando todo, entonces tengo que o compro más camiones o bajo la producción o compro camiones más grandes, ¿sí? Todo eso hay que verlo. Otro ejemplo, si yo estoy haciendo la producción, por ejemplo, de camisas, ok, voy a producir camisas. Y resulta que la señora que pone los botones se demora, porque hay que poner 6, 8 botones, hay que abrir los ojales, y en esa parte, ¿qué tienes que hacer tú para que no se produzca un cuello de botella? Tienes que contratar más gente para que ahí siga fluyendo, porque las costureras son más rápidas, ellas cosen rápidamente, pero las rematadoras, que se llaman rematadoras, las que cortan la hebra, las que ponen los botones y ven cómo está la forma, ellas se demoran mucho más. Entonces hay que tener 2 o 3 o 4, dependiendo de la cantidad que requiera. Fabricar por pedido, fabricación activada en respuesta a la orden, ¿sí? Fabricar por pedidos. No voy a fabricar nada más sino por pedidos, ¿sí? El inventario de trabajo en proceso y de bienes terminados mantiene un nivel mínimo. Es decir, claro, yo termino lo que estoy fabricando y lo mantengo a un nivel mínimo. O tan solo voy a recurrir a lo que me pidan. Ah, me pidió que le hiciera 1000 resortes, yo voy a fabricar 1000 resortes, nada más. Me pidió que fabricara, no sé, mire, sobre todo las empresas que son de productos secundarios, por ejemplo, en los jarabes los jarabes, general jarabes para todo, jarabes para todo, la botella del jarabe, la medicina jarabe, se fabrica en una parte. Y el que hace la rosca de arriba, la tapa de metal, es otra empresa. Y esa empresa por lo general es un monopolio. Aquí en Chile era un monopolio. Había una sola empresa que hacía ese tipo de tapa de metal para cerrar las botellas de los jarabes. Hasta las botellas de los aceites de oliva. Es una sola empresa. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos fabricaban a orden. Es decir, mire, necesitamos cuellos, tapas para un jarabe de esta medida. Entonces ellos fabricaban solamente para esa medida. Necesitamos que la tapa sea de esta otra medida, de este otro diámetro, fabricaban para ese diámetro, porque todas las botellas eran diferentes por el tipo de utilización que eran. Las botellas que eran para el aceite de oliva no eran lo mismo que para la medicina de un jarabe para la tos, pero ellas lo que fabricaban era eso.
Otra, fabricar para existencia. Procesos son activados con el objetivo de cumplir con el pronóstico de la demanda. Claro, ahí tú haces un pronóstico de lo que van a pedirte, pero en estos tiempos de pandemia todo eso se cayó. Las empresas no pudieron extrapolar lo que pasó el año pasado. Nada, porque en proceso de pandemia muchas empresas quebraron porque no pudieron seguir fabricando, porque no le pidieron más nada, no había demanda de nada. Tan solo en cierto tipo de cosas siguió la demanda, pero en otro tipo de fábricas no. Por ejemplo, los hoteles. Los hoteles, muchos hoteles ahora no pudieron, se mantienen, por supuesto, porque la infraestructura y todo, pero muchos tuvieron pérdidas millonarias y votaron toda la gente. Porque los pronósticos de este año del turismo, pues todo eso se fue para donde se fue, ¿sí? Y no habían órdenes de nada y entonces ellos no pudieron preparar nada, preparar todo, vamos a arreglar las habitaciones, nada, todo eso se paralizó. En tiempo de pandemia todo esto, la fabricación por existencia, todo eso se paralizó, sobre todo en las empresas, ¿sí? Por ejemplo, yo el otro día fui, hace como 2 meses, a comprar unos muebles, a comprar un sillón principal. Resulta que no tenían las mueblerías, no tenían sillones, porque en tiempo de pandemia no fabricaron nada. ¿Por qué? Porque ellos fabrican según el pronóstico de demanda. Y en tiempo de pandemia, ¿quién iba a estar comprando un sillón? Lo único que había, que no había nada realmente, eran cosas antiguas, viejas. O cosas que tenían guardadas en las bodegas y no las vendían. ¿Y eso qué pasó? Que la fabricación por existencia disminuyó, prácticamente las empresas que trabajan así tuvieron que reinventarse o quebrar, cerrar. Sigo por aquí. Ajá, lo que le estaba hablando, el proceso McDonald's. Bueno, McDonald's tenemos aquí en su proceso antiguo, cuando comenzó, que comenzó con materia prima, pues en los procesos teníamos que cocinar, preparar, teníamos los productos terminados, liberar la orden del cliente y entregar, ¿sí? Hoy en día McDonald's trabaja diferente. Burger King hace también un sistema más híbrido. Burger King trabaja la materia prima, cocina, y esto lo libera. Puede preparar por acá por un lado y puede preparar por este otro lado. Aquí tiene productos terminados y por acá tiene según las órdenes, ¿sí? Si van a tener órdenes o no y entrega. McDonald's trabaja, Burger King trabaja así. En cambio, hoy en día McDonald's tiene otra cosa. Por ejemplo, tiene la materia prima, ¿sí? Cocina, ensambla y después entrega, ¿sí? El ensambla, tiene todo listo. Y Fue después, una consulta. ¿Qué es WIP? ese es un proceso, vamos a verlo aquí. ¿Qué pasó? Ya, un momentito. Un momento. Es una amortiguadora ahí que tenemos, ¿sí? Lo vamos a guardar de un paso a otro. ¿Ok? Disculpa, me estaban preguntando ahí. Es un amortiguador, ¿sí me entiende? Algo que vamos a guardar de un paso a otro. Por acá, aquí cuando nos quita eso. ¿Sí? Ahí lo guardamos, lo dejamos ahí. Cocinamos y lo guardamos como un amortiguador. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Sí? Lo cocinamos y lo dejamos ahí listo. ¿Sí? Esperando. Cuando tengamos las órdenes, ensamblamos. Y después entregamos. ¿Sí? Como dejar ahí, ya vamos a dejarlo ahí, el proceso no es continuo. Para ahí. ¿Ok? Sigo por acá. Bueno, vamos a hablar sobre las medidas del desempeño de los procesos. Hay varias cosas que se analizan en esto. Se analizan y se toman en cuenta en el tiempo de operación. En el tiempo de operación que tenemos, el tiempo de preparación más el tiempo de corrida, lo que se demora,
todo el tiempo para seguir adelante. Ahorita vamos a ver cada uno de los temas. Tenemos el tiempo de procesamiento, ¿sí? La velocidad, el tiempo del ciclo, índice de procesamiento, eficiencia, productividad y utilización. Aquí vemos más o menos vemos más o menos aquí lo que va ensamblando una cosa con la otra. El tiempo corrida, tamaño de la serie, el tiempo de la unidad. Aquí tenemos tiempo de operaciones, que viene el tiempo corrida, tiempo de preparación, tiempo en la fila, tiempo de procesamiento, velocidad, ¿sí? El tiempo del ciclo, las normas, la eficiencia, el índice de procesamiento, la productividad y los insumos. Todo está ligado. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos. Bueno, aquí también habla de lo mismo, cómo está ligado, ¿sí? Es que este es un libro, el otro es otro libro, pero prácticamente es lo mismo, porque es la medición del desempeño. Hay ciertas empresas que necesitan un tipo de medición y otras empresas necesitan otro tipo de medición, pero al final es lo mismo. Entonces tendríamos la eficiencia. Se refiere a la proporción de la productividad real de un proceso en relación a algún parámetro. Por ejemplo, siempre hay parámetros de productividad. Por eso se dice, ¿somos productivos los chilenos? Bueno, porque nos comparamos con otros países más productivos. Y decimos, sí, somos más o menos productivos. ¿Sí? Por ejemplo, Japón es más productivo, uno de los países más productivos es Japón. Alemania, ¿sí? Singapur no lo considera un país productivo. ¿Por qué? Porque en Singapur las horas de trabajo en Chile son 45 horas semanales, ¿no es cierto? Bueno, en Singapur son 60, 65 horas semanales. Trabajan mucho más. Pero no por eso son más productivos. También hay otros factores sociales que tienen que influir en eso, porque en Singapur tú trabajas 65 o 60 horas semanales, te podrás imaginar cuántas horas diarias trabajan ellos. Y ellos trabajan mucho, pero pagan menos en algunos tipos de cosas. ¿Sí me entiendes? El tiempo de corrida. ¿Qué es el tiempo de corrida? Disculpa que tengo una alergia. Ya. El tiempo de corrida es el tiempo que se requiere para producir un lote de piezas. Se calcula multiplicando el tiempo requerido para producir una unidad por el tamaño del lote. Por ejemplo, si yo me demoro, supongamos, a ver, en hacer qué, en hacer un zapato. Yo conocí un zapatero que se demoraba en hacer un zapato de caballero, no tan normal, como un mocasín, se demoraba él de hacerlo a mano, se demoraba medio día. Un zapato. Un zapato. Entonces, si vas a hacer los dos zapatos, tendrías un zapato diario. Un par de zapatos diarios. ¿Sí? Si vas a hacer 20 con un solo zapatero, pues son 20 días que necesita el zapatero para hacer 20 pares de zapatos. ¿Sí? Todo eso tienes que calcular, el tiempo corrido. A veces hay procesos más sofisticados. ¿Cuánto se demoran en armar un automóvil? La línea de producción de un automóvil, ¿cuánto se demora? Uno. Ajá, necesitamos un lote de 50, hay que calcular. Pero el tiempo real es saber cuánto te demoras haciendo uno. Por ejemplo, si vas a hacer completos. Hay procesos donde los completos, ¿cómo se hace más fácil? Si a mí me dicen, mire, necesito que me haga 30 completos. Ajá, ¿cómo se me hace más fácil? ¿Hacer un completo a la vez? ¿O hacer un completo en serie? ¿Cómo hacerlo en serie? Bueno, poner 10 panes abiertos y ponerle las 10 salchichas, ponerle la salsa, poner encima la palta, poner encima todo de lotes de 10. Es mucho más rápido fabricar en lotes que fabricar uno por uno. ¿Sabían ustedes? Por eso se fabrica en lotes. Es más rápido y es más productivo. Yo lo he verificado en ciertas cosas que a veces es bueno hacerla en lotes. Por ejemplo, cocinar, las empresas hacen todo en lotes. Vamos a producir ahora, no sé, 10 pizzas. Tenemos un requerimiento de 50 pizzas, bueno, empecemos 10 por 10, 10 por 10. Y van haciendo la de 10 en 10 y es mucho más rápido. Eso es el tiempo corrido. El tiempo que se demora en hacer uno, multiplicarlo por el lote completo. Tiempo de preparación se refiere al tiempo que se requiere
para preparar la máquina a efecto fabricar un artículo particular, la máquina. La máquina es que se queden bastante tiempo para su preparación, por lo general sacarán las piezas en el lote. Mire, hay máquinas, por ejemplo, la fábrica de cadenas. Yo después le voy a poner unas películas como se fabrican cadenas. Las cadenas. La máquina va pasando los ganchos y van doblándolo uno a uno. Y esto se engancha en el otro y eso se sabe más o menos cuánto se demora en un gancho. Después viene el otro y así va encadenando uno a otro. Y las cadenas las que hacen, hay diferentes diámetros, diferentes tamaños. Y se sabe más o menos cuánto se va a demorar. Esto es muy importante saber los tiempos, ¿no? Porque a la hora de fabricar lo que tú fabriques, pues tú puedes saber cómo tienes que responder a tu cliente. Por ejemplo, a mí me dicen, mire, requiero que me fabrique una malla que tenga unos alambres o unos cabillas, yo no sé cómo le dicen aquí, cabillas de acero de un tamaño de media pulgada. No, menos, un cuarto pulgada. Y esas rejas o mallas van a tener que ser de 2 metros por 2 metros. Ajá, tienes que ver cuánto te demoras en fabricar una. Cuando tú tengas ya cuánto te demoras en fabricar una, puede ser que el soldador en cortarla, en fabricarla, en soldarla, tienes que hacer todo lo que requiere. Y hay máquinas que lo hacen mucho más rápido que una persona. Entonces eso también depende mucho. Tiempo de operación. Es la suma del tiempo de preparación y el tiempo de corrida para un lote de piezas que pasan por una máquina. Es el tiempo de preparación. Piensen en las máquinas empacadoras de cereales que están diseñadas para producir al ritmo de 30 cajas por minuto. Se podrán imaginar, ¿no? 30 cajas por minuto. Meten la abertura y las máquinas, mira, hay unas máquinas súper rápidas para fabricar botellas de plástico. Esas botellas que tienen uno en el aceite ese que uno usa, esas botellas de plástico se fabrican súper rápido, las máquinas las hacen, constantemente las están botando. Claro, recuerden que el plástico tiene que ir medio derretido, tiene que ir sobre un molde, y ese molde ponen el plástico hacia abajo, lo inflan y hacen la botella, pero eso se demora 2 segundos, creo. Son súper rápidos. Tienen un tiempo de operación rapidísimo. Sigo por acá. A ver, sigo por acá. Otro término relacionado es el tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento, el cual incluye el tiempo que transcurre mientras se trabaja en una unidad y el tiempo que transcurre mientras se espera en una fila. Como por ejemplo, siempre piensen en una línea de montaje por pasos que tiene 6 estaciones y funciona en un tiempo de ciclo de 30 segundos. Cada segundo imagínense 6 estaciones y tiene un ciclo de 30 segundos. Eso es lo que se demora a pasar. Tiempo de procesamiento, 30 segundos, a veces menos. Por eso es tan importante tener todo en la línea de ensamblaje o en la línea de producción también ubicado, ¿sí? Yo una vez visité hace muchos años una empresa de pollos. De pollos. Tenían miles de pollos. De hecho, viví cerca de ese lugar. ¿Saben qué hacían ellos? Ellos agarraban los pollos, tenían una máquina grande que era así como, imagínense una línea de producción donde tienen en el centro una línea y arriba los pollos. Y ahí era una máquina, a mí me llamaron porque tenían un problema. La máquina era muy cómica, yo no sé dónde la habían comprado, creo que era una máquina alemana, y esa máquina ponía los pollos hacia abajo, los guindaban de las patas, los amarraban, ahí en la primera parte, una persona los agarraba y los ponía en las patas, y el pollo iba con la cabeza hacia abajo, y pasaba por un lugar donde había un palo que le pegaba en la cabeza, así, ¡pum!, y lo mataba. Y ¡pum!, y lo mataba. ¿Qué había pasado? Que el circuito se había echado a perder porque el palo le pegaba al pollo y no lo mataba. Eso fue hace muchos años que yo fui a solucionar ese problema con un ingeniero, un colega. Y el palo de verdad era una cosa que pasaba el pollo, lo paraba justo ahí
y le pegaban en la cabeza y el pollo se moría de una vez, del golpe. Y más allá le cortaban la cabeza, lo bajaban primero, mataban el pollo, lo bajaban así en una tina como agua caliente, todo el pollo, y sumergían y salía. Y al otro lado había un empleado que le sacaba las plumas. Le sacaba todas las plumas. Y mientras estaba muerto, claro, la sangre llegaba a la cabeza. O sea que la carne no puede tener sangre entre medio, ¿sí? Si tú le dejas sangre, se daña, se pudre. Entonces siempre los animales tienen que procurar de que sobre los pollos, que queden la cabeza hacia abajo para que la sangre vaya después de muerto a la cabeza y ahí se corta. Entonces después de que mataba al pollo, el golpecito este que era muy cómico, ¿cómo le daba? ¡Pum! Moría el pollo. Pero, ¿qué pasaba? Tenía un problema en un resorte y el golpe no era tan efectivo porque el resorte ya tenía mucho tiempo, si le dio una máquina antigua. Pero era muy cómico ver cómo ¡pum! Le pegaban la cabeza y lo mataba. Entonces, después pasaba por un lugar así, se ponía agua caliente y le sacaban las plumas. Y después empezaban a cortarlo. Le cortaban la cabeza. Ahí, con la cabeza ya cortada, la sangre escurría lo que quedaba y más allá lo bajaban, le cortaban las patas y empezaban chun, chun, a cortarlo en piezas. Y era impresionante como ver, le cortaban, le sacaban las tripas, abrían, le sacaban las tripas. Yo vi todo el proceso, era una industria de pollo. Y era más o menos medio automatizado, porque habían cosas que lo hacía la gente. También fui a una vez a otra, que el pollo lo mataban, ellos lo mataban, lo ponían en agua caliente y tenían una máquina que metían el pollo agarrado de las patas y la máquina giraba así y le sacaba todas las plumas. Hacía rum y cuando uno lo sacaba el pollo no tenía ninguna pluma. Ese era otro método. ¿Y qué pasaba ahí? El problema que tenían que el pollo al sacarle las plumas tú no le puedes echar a perder la piel porque no lo puedes vender. La piel tiene que quedar intacta. Entonces el problema era más grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú ponías algo muy fuerte, te dañaba la piel. Y no podías vender el pollo con la piel rota. Es como los pavos. Los pavos no pueden venderlo con la piel rota. Porque hay gente que a veces los cocina y quieren rellenarlo y si la piel está rota, no sirve. Bueno, son dos cosas que pasan en los tiempos de procesamiento. Entonces hay que saber los tiempos. Bueno, voy a meter el pollo para sacar las plumas. Tengo que saber cuánto me voy a demorar en quitarle todas las plumas. Como hay también máquinas que agarran una papa, la meten, la lavan, la pelan, la limpian, porque la papa hay que lavarla, porque después sacarle la concha, la parte de afuera, lo que está por fuera, y pelar la papa, hay que lavarla, la limpia, la lava, la corta y está lista para freír. Todo eso se aplica a los tiempos de una máquina. Se sabe cómo se fabrica. Ok, índice de procesamiento. Se refiere al porcentaje de productos que se espera que el proceso haga dentro de un periodo. El índice de procesamiento en la línea de montaje es de 120 unidades por hora. 60 minutos sobre hora por 60 segundos por minuto, entre 60 segundos por unidad. En este caso, el índice de procesamiento es lo contrario al tiempo de ciclo término matemático. ¿Sí? Ahorita vamos a ver lo que es también el procesamiento. Velocidad del proceso, también llamado proporción del procesamiento, es la proporción entre el tiempo total del procesamiento frente al tiempo del valor agregado. Tiempo del valor agregado es el que transcurre mientras se trabaja, de hecho, en una unidad de forma útil. Suponiendo que todas las actividades que pasan o están incluidas en el proceso son actividades de valor agregado. Claro, tú tienes que ir agregando el valor a lo que estás haciendo. El tiempo de valor agregado debe ser la suma de los tiempos de las actividades operativas del proceso. Todo va a ir agregándose, todo le va a dar valor. Entonces, aquí tenemos la famosa ley de Littles. Plantea una relación matemática entre el índice de procesamiento, el tiempo de procesamiento y la cantidad de inventario de trabajo en proceso. Esta ley calcula el tiempo que un artículo pasará en el inventario de trabajo del proceso, lo cual resulta muy útil para calcular el tiempo total de ejecución de un proceso, utilizando la tecnología definida en esta sección como ley de Littles, y se define así.
Tiempo de procesamiento, índice de procesamiento. ¿Sí? Unidades, índice de procesamiento, unidades producidas en el tiempo, unidades de tiempo de producción, tiempo de procesamiento y unidades de tiempo. ¿Sí? A veces lo usan mucho, dice la ley de Lichess. Aquí, bueno, tiempo de desempeño. Supóngase que tiene que producir 60 unidades en 80 horas. 600 unidades en 80 horas. ¿Sí? Para cumplir con los requerimientos de la demanda de un producto. ¿Cuál es el tiempo del ciclo para cumplir con estos requerimientos? A ver, pensemos. Si hacemos, primero hay que pensar en lo que tenemos haciendo uno solo. ¿Sí? Entonces, 60 minutos por hora por 80 horas. ¿Cuántos minutos te va a demorar? Si tienes 60 minutos por hora y son 80 horas, ¿sí? Tendríamos 4.800 minutos. Por lo tanto, el promedio de tiempo entre la unidad tendría que ser un tiempo de ciclo de 4.800 minutos entre 600 unidades. Sería 8 minutos por unidad. ¿Ok? 8 minutos por unidad. Bueno, jóvenes, vamos a parar aquí y vamos a volver en media hora para el otro bloque y podamos hacer un taller que les tengo para que analicen. ¿Les parece? Aló, vamos a parar la Profe. grabación.